Enigma Ficción presenta. Dominio. Ecos perpetuos. Primera parte. Prólogo. Las conspiraciones son el tejido oculto de la historia. No importa la época ni el lugar, siempre han existido quienes manipulan los hilos desde las sombras. Desde el asesinato de Julio César hasta el encubrimiento de sociedades secretas en la actualidad, el mundo es un tablero donde las piezas se mueven bajo las órdenes de aquellos que nunca aparecen en los libros de historia. Mi nombre es Samuel Ibargüen. Nací en Bogotá, Colombia, y crecí con la idea de que la verdad es solo una versión conveniente de los hechos. Periodista de formación, investigador por convicción, me dediqué a desenterrar lo que otros preferían dejar en el olvido. Nunca pensé que mi trabajo me llevaría a una espiral de descubrimientos que pondrían en riesgo no solo mi vida, sino también la de quienes se cruzaran en mi camino. Todo comenzó con un sobre sin remitente que encontré en mi apartamento. No tenía dirección, solo mi nombre escrito con tinta negra. Adentro, un conjunto de documentos desclasificados hablaba de una red internacional de encubrimientos que vinculaba a Bogotá, Madrid, Barcelona y Nueva York. Un hilo invisible conectaba a políticos, empresarios y criminales de cuello blanco en un entramado demasiado perfecto para ser casualidad. Y entonces apareció ella. Catherine Sullivan, una periodista estadounidense con la que había coincidido en una conferencia en Washington años atrás. Su nombre estaba en uno de los documentos. No supe si era aliada o enemiga, pero una cosa era segura, si ella estaba involucrada, yo no era el único que se acercaba demasiado a la verdad. Lo que no sabía en ese momento era que aquella verdad tenía un precio, y ya lo estaba pagando. Capítulo 1. El tren se deslizaba sobre los rieles con un murmullo mecánico. El reflejo de las luces parpadeaba en las ventanillas mientras las sombras de la noche se extendían sobre Madrid. Mi contacto había insistido en encontrarnos en la estación de Atocha, un punto de tránsito abarrotado donde los rostros se difuminaban entre la multitud. Un lugar ideal para desaparecer. Caminé por la plataforma con las manos en los bolsillos, sintiendo el peso del sobre dentro de mi chaqueta. Sabía que me estaban observando, lo había sentido desde que pisé suelo español. No era paranoia, sino instinto. Samuel Ibargüen. Una voz femenina me sacó de mis pensamientos. Giré sobre mis talones y la vi. Catherine Sullivan. Vestía una chaqueta de cuero marrón y unos jeans oscuros. Su cabello castaño ondeaba ligeramente con la corriente de aire que traía el tren en movimiento. No imaginé que aceptarías venir, dije en un tono neutro. No tenía opción, respondió, cruzando los brazos. Tú me llamaste. En realidad, alguien nos llamó a los dos. Le extendí el sobre. Lo tomó con una ceja levantada, pero no lo abrió de inmediato. ¿Dónde lo conseguiste? Apareció en mi apartamento en Bogotá. Sin remitente. Contiene información sobre una red de conspiraciones que conecta a 3 continentes. Catherine sonrió de lado, un gesto que no supe si interpretar como incredulidad o diversión. Déjame adivinar, dijo, echando un vistazo alrededor. Desde que lo recibiste, has notado que te siguen, ¿verdad? No respondí de inmediato. Un grupo de pasajeros pasó entre nosotros, interrumpiendo la conversación por un instante. Cuando el flujo de gente disminuyó, asentí. Lo mismo me ha pasado desde hace días, continuó ella. No puedo moverme sin sentir que alguien está a un paso detrás de mí. El altavoz de la estación anunció la llegada de otro tren. Un pitido agudo invadió el ambiente antes de que los frenos rechinaran contra los rieles. Fue en ese instante que lo vi, un hombre de traje oscuro, alto y con un rostro inexpresivo, parado en el otro extremo de la plataforma. No me miraba directamente, pero su postura era demasiado rígida, demasiado controlada. Tenemos compañía, murmuré. Catherine siguió mi mirada y lo identificó de inmediato. Lo he visto antes. En Nueva York. Entonces no es coincidencia. La puerta del tren se abrió. Nos vamos, dijo Catherine, tomando mi brazo. ¿Hacia dónde? A Barcelona. ¿Por qué? Porque si estamos en su radar,
tenemos que movernos antes de que cierren el cerco. El sonido del silbato resonó. Tomé una última mirada al hombre de traje oscuro. Aún estaba ahí, inmutable, observándonos sin realmente mirar. Vamos, murmuré. Subimos al tren. Las puertas se cerraron tras nosotros, y la persecución apenas había comenzado. Capítulo 2. El tren se transitaba por las vías con un traqueteo constante. Afuera, las luces de la ciudad se desdibujaban en la negrura de la noche, formando líneas difusas que se desvanecían en la distancia. El vagón en el que nos habíamos sentado estaba casi vacío, salvo por un par de pasajeros que parecían demasiado absortos en sus propios asuntos como para notar nuestra presencia. Catherine estaba sentada frente a mí, con el sobre aún en sus manos. No lo había abierto. No porque no quisiera, sino porque sabía que una vez que lo hiciera, no habría vuelta atrás. ¿Por qué Barcelona?, pregunté, manteniendo la voz baja. Porque alguien me dejó una pista en Nueva York, respondió sin rodeos. Una dirección en el barrio gótico. No sé quién lo hizo, pero si este sobre apareció en tu apartamento y también me han estado siguiendo, significa que hay alguien más en la ecuación. Apoyé la espalda contra el asiento, tratando de procesar todo. El problema con las conspiraciones es que nunca sabes cuántos niveles tiene el juego hasta que ya estás atrapado en él. ¿Quién crees que nos sigue? Catherine suspiró y miró por la ventanilla, como si buscara la respuesta entre las sombras de la noche. No lo sé con certeza. Pero he visto a ese tipo de hombres antes. No son policías, no son simples investigadores. ¿Son algo más? ¿Agentes? Aventuré, tal vez. O mercenarios. Gente que trabaja para alguien con suficiente dinero como para borrar huellas y silenciar a los curiosos. El traqueteo del tren se volvió más pronunciado cuando pasamos sobre un puente. La luz de la luna se filtró por la ventanilla, iluminando parcialmente el rostro de Catherine. En sus ojos había algo que no había notado antes, duda. O quizás miedo. No éramos solo dos periodistas siguiendo una historia. Estábamos en medio de algo que, si no manejábamos con cuidado, podía enterrarnos antes de que siquiera entendieran las reglas del juego. El altavoz del tren anunció la próxima estación. Un cambio en la atmósfera me puso en alerta. No te muevas, dije, sin apartar la mirada de la entrada del vagón. Catherine no hizo preguntas. Simplemente giró la cabeza con disimulo, siguiendo mi mirada. Dos hombres acababan de subir. No llevaban traje como el hombre de la estación, pero había algo en su postura, en la forma en que escaneaban el vagón con la mirada, que los delataba. No eran pasajeros normales. ¿Nos han encontrado?, susurró Catherine. No lo sé. Pero no quiero averiguarlo. Uno de los hombres se sentó a 4 filas de nosotros, el otro permaneció de pie cerca de la puerta. Sabían que estábamos aquí. Catherine deslizó el sobre dentro de su chaqueta y entrecerró los ojos. Tenemos que bajarnos antes de que lo hagan. No hay muchas opciones, respondí. El tren comenzó a frenar. La estación de Zaragoza apareció en el horizonte. Aquí no es, dijo Catherine. No, pero es nuestra oportunidad. La puerta se abrió y los pasajeros comenzaron a descender. Nos levantamos lentamente, como si no estuviéramos apurados. No miramos hacia atrás. Sabíamos que, si lo hacíamos, sería una confirmación de que sabíamos que nos seguían. Camina normal, murmuró Catherine. Salimos al andén. Sentí la presión en la espalda, esa sensación de que los pasos detrás de ti no son casuales. El tren emitió un pitido. Las puertas comenzaron a cerrarse. En el último segundo, los dos hombres bajaron también, y ahí lo supe con certeza. Nos estaban cazando. Capítulo 3. El aire frío de Zaragoza nos envolvió en cuanto salimos del tren. No nos detuvimos. No miramos atrás. Caminamos con la naturalidad de dos viajeros cualquiera, pero con la certeza de que la sombra del peligro se cernía sobre nosotros. Nos siguen, murmuré sin mover los labios. Lo sé, respondió Catherine, ajustando su chaqueta. Habíamos salido de un problema inmediato, pero solo para adentrarnos en otro. El andén estaba poco iluminado. A pesar de la hora, la estación aún tenía movimiento.
Un grupo de jóvenes hablaba cerca de una máquina expendedora, un anciano hojeaba el periódico en una banca y un trabajador ferroviario cruzaba la plataforma con un chaleco reflectante. Nuestros perseguidores se habían quedado unos metros atrás. No se apresuraban. Sabían que tarde o temprano nos alcanzarían. Tenemos que salir de aquí, dije, no podemos solo correr. Si lo hacemos, confirmamos que sabemos quiénes son. Catherine tenía razón. La clave no era huir, sino desaparecer. Ella me tomó del brazo y me guió hacia una salida lateral de la estación. No sabía a dónde íbamos, pero confié en su instinto. Bajamos por unas escaleras metálicas que daban a un túnel de mantenimiento. Olía a humedad y a metal viejo. ¿Y ahora? Pregunté. Vamos a buscar un hotel. Algo barato, discreto. Tenemos que revisar el sobre. No discutí. Era el momento de entender qué información estábamos cargando. El hotel no era más que un viejo edificio de fachada agrietada. No pedían documentos, solo efectivo. Pagué la habitación y subimos por unas escaleras angostas. Catherine cerró la puerta tras de sí, corrió las cortinas y colocó una silla contra el picaporte. Solo entonces se permitió exhalar con fuerza. Bien, veamos qué tenemos aquí. Sacó el sobre del interior de su chaqueta y lo abrió con cuidado. Unas cuantas hojas mecanografiadas cayeron sobre la cama, junto con una pequeña fotografía en blanco y negro. La imagen mostraba un mapa. Pero no un mapa común, era un fragmento de algo mayor, con líneas intrincadas y anotaciones en latín. Algunas marcas parecían señalar ubicaciones específicas, pero el papel estaba rasgado, como si faltara una parte crucial. Esto no es solo un informe, susurré. Es una pieza de algo más grande. Catherine frunció el ceño y tomó las hojas mecanografiadas. Aquí hay nombres. Lugares. Fechas. Espera, la vi recorrer el documento con la mirada, sus ojos saltando de un punto a otro con rapidez. Samuel, hay una referencia a Colombia aquí. Mi piel se erizó. ¿Dónde? Aquí. Fase y completada. Punto de inicio, Bogotá. Mi cabeza comenzó a procesar las posibilidades. Bogotá no era solo mi hogar. Era el punto de inicio de algo. Hay otra referencia, continuó Catherine. Madrid, Nueva York, Barcelona y algo llamado Proyecto Hecho. Me incliné hacia ella, sintiendo cómo la intriga se transformaba en un frío nudo en mi estómago. ¿Proyecto Hecho? No hay más detalles. Solo esas palabras, escritas a mano al margen del documento. Catherine levantó la fotografía del mapa y la giró. En la parte trasera, en tinta desvanecida, había una dirección. Carrer dels Mirallers, 13, Barcelona. Nos miramos en silencio. Teníamos una nueva pista, pero también sabíamos algo más. Si alguien nos había dejado esta información a propósito, no era solo para que la encontráramos. Era porque alguien más ya estaba buscándola. Capítulo 4. No dormimos. No podíamos. Cada palabra en esos documentos, cada marca en el mapa, cada referencia a un proyecto misterioso llamado Hecho, nos anclaba más en algo que aún no comprendíamos. El amanecer tiñó las paredes descascaradas del hotel con una luz grisácea. Catherine se frotó los ojos y se inclinó sobre la mesa, repasando la fotografía del mapa por enésima vez. Carrer dels Mirallers, 13, murmuró. No es un lugar cualquiera. Está en el barrio gótico de Barcelona. Un laberinto de calles angostas, lleno de historia y de secretos. Yo estaba recostado en la cama, con los brazos cruzados detrás de la cabeza, repasando en mi mente lo que habíamos descubierto. Y no olvidemos Bogotá, agregué. ¿Punto de inicio? ¿Inicio de qué? Catherine soltó un suspiro frustrado. Lo que sea, empezó allí. Y de alguna forma, se ha extendido a Nueva York, Madrid y Barcelona. La trama ya no era solo una conspiración difusa. Ahora tenía un eje, Proyecto Hecho. Lo que no sabíamos era en qué nos habíamos metido. Mientras nos sumergíamos en las pistas en España, en Bogotá, alguien más estaba siguiendo el mismo rastro. Carlos Mejía, un periodista de investigación de un pequeño medio digital, había estado husmeando en archivos olvidados del gobierno. Su investigación sobre desapariciones inexplicables en los años 80 lo llevó hasta un antiguo edificio en el centro de la ciudad. Un archivo desclasificado mencionaba un experimento social secreto,
ejecutado entre 1983 y 1992, financiado por una empresa de fachada con sede en Nueva York. Fase y completada. Punto de inicio, Bogotá. La misma frase que Catherine y yo habíamos encontrado. Carlos sintió un escalofrío al leerlo. Decidió contactar a una fuente anónima que le había advertido sobre lo que estaba tocando. Pero cuando marcó el número, solo escuchó estática. Al salir del edificio, notó algo extraño. Un hombre de traje oscuro estaba al otro lado de la calle, aparentemente distraído con su teléfono. Pero Carlos sabía reconocer a alguien que lo estaba siguiendo. El juego había comenzado para él también. En una oficina de Manhattan, un hombre observaba una pantalla con datos encriptados. El nombre en la parte superior del archivo, Proyecto Hecho. El hombre, de cabello entrecano y expresión impasible, deslizó la mirada por una lista de nombres. Samuel Gómez. Catherine Brooks leyó en voz alta, apretó los labios. Ya han encontrado el sobre. Un asistente, de pie junto a él, asintió. Nos informaron que bajaron en Zaragoza. Perdimos el rastro, pero suponemos que irán a Barcelona. El hombre cerró la pantalla. No podemos permitirlo. Asegúrate de que no lleguen. El asistente asintió y salió sin más palabras. El hombre se quedó en la penumbra de su oficina, con una sola pregunta en la mente. ¿Cómo habían descubierto el proyecto hecho? Catherine y yo tomamos un tren con destino a Barcelona. Sabíamos que alguien nos perseguía, pero no teníamos más opción que seguir avanzando. Mientras el tren se alejaba de Zaragoza, mi teléfono vibró. Un mensaje desconocido. No confíen en nadie. Bogotá es la clave. Proyecto Hecho es más grande de lo que creen. Miré a Catherine. Tenemos compañía. Ella tomó mi teléfono y leyó el mensaje. ¿Quién podría ser? Alguien que sabe más que nosotros. Catherine apretó los labios. Entonces ya no solo estamos huyendo. Ahora estamos en una carrera. El tren avanzó hacia Barcelona, y con él, la certeza de que cada pista que encontrábamos solo nos hundía más en un laberinto de sombras. Capítulo 5. El traqueteo del tren se mezclaba con el murmullo de los pasajeros. Afuera, el paisaje español pasaba como un lienzo de colores opacos, reflejando la incertidumbre que nos envolvía. Catherine no había dejado de observar la pantalla de mi teléfono desde que recibimos aquel mensaje anónimo. Sus ojos, normalmente llenos de determinación, ahora mostraban una inquietud que pocas veces le había visto. Esto cambia las reglas del juego, dijo al fin, sin apartar la vista de la pantalla. Si Bogotá es la clave, significa que todo lo que hemos encontrado hasta ahora es solo la superficie. Asentí, sin apartar la mirada del ventanal. Y si alguien nos está advirtiendo, también significa que hay otra facción involucrada. Catherine frunció el ceño. ¿Crees que se trata de la misma persona que nos dejó el sobre? Podría ser. Pero si es así, ¿por qué darnos pistas a cuentagotas? El silencio se instaló entre nosotros. Las piezas del rompecabezas estaban allí, pero aún no encajaban del todo. Carlos Mejía recorrió con rapidez los pasillos de la biblioteca en Bogotá, con la respiración entrecortada. Sabía que lo seguían. Desde que encontró el archivo sobre el experimento social secreto en los años 80, su instinto le gritaba que estaba caminando sobre hielo delgado. Pero había algo más. Entre los documentos que había revisado, encontró un patrón extraño en las fechas. Cada 10 años, había un evento inexplicablemente borrado de los registros públicos. Y lo peor, los nombres de los responsables cambiaban, pero siempre había un mismo símbolo en las hojas desclasificadas. Un círculo con un eco dentro. Proyecto Hecho. El sonido de pasos firmes lo sacó de sus pensamientos. No esperó a ver quién era. Guardó los papeles en su mochila y salió por la puerta trasera de la biblioteca. No había duda. Había encontrado algo que alguien no quería que supiera. Deben ser eliminados antes de que lleguen a Barcelona. La voz resonó en la oscura sala de conferencias. Alrededor de la mesa, varias figuras en trajes oscuros asintieron en silencio. El hombre de cabello entrecano, quien había estado rastreando nuestros movimientos, tomó la palabra. Hemos rastreado la fuente del mensaje que recibieron. Vino desde Bogotá. Una mujer de cabello recogido ajustó sus lentes. Significa que la información aún circula. El hombre entrecerró los ojos. Carlos Mejía. Un periodista independiente. Lleva años investigando archivos desclasificados en Colombia. ¿Es una amenaza? El hombre hizo una pausa antes de responder. Por ahora, solo es un eslabón suelto. Pero podría ser peligroso. Silencio. Luego,
una orden clara y directa. Encuéntrenlo. El tren entraba a la estación de Sants en Barcelona. Catherine y yo nos incorporamos de inmediato. No podíamos perder el tiempo. Tenemos que llegar a Carrer dels Mirallers antes de que alguien más lo haga, susurré. Si es que no han llegado ya, replicó Catherine. El mensaje anónimo aún ardía en mi mente. No confíen en nadie. Bogotá es la clave. Aquel lugar en el barrio gótico tenía que ser más que una dirección. Era una pista, un nexo entre todo lo que estábamos descubriendo. Pero justo cuando descendimos del tren y avanzamos entre la multitud de la estación, mi espalda se tensó. Sentí la presencia antes de verla. Al otro lado del pasillo, entre la multitud, dos hombres vestidos de traje oscuro nos observaban con atención. Catherine los notó al mismo tiempo que yo. Nos encontraron, no lo dudamos. Nos mezclamos entre la multitud y salimos de la estación lo más rápido posible. No sabíamos cuán cerca estaban, pero sí sabíamos una cosa: si nos atrapaban, no saldríamos de esta con vida. Capítulo 6. El aire de Barcelona era denso, cargado de una humedad sofocante mientras Catherine y yo nos deslizábamos entre la multitud de la estación de Sants. No podíamos correr. Eso llamaría demasiado la atención. Pero cada paso medido era una lucha contra la adrenalina. Los dos hombres de traje oscuro nos seguían con precisión quirúrgica, sin apresurarse, pero sin perder nuestra pista. Calle lateral, a la derecha, murmuré. Catherine no respondió. Solo asintió y aceleró el paso. Giramos en una esquina y nos metimos en un callejón estrecho. Barcelona era un laberinto de pasajes ocultos, y rezábamos que esto nos diera ventaja. Pero cuando salimos al otro lado, nos encontramos con algo inesperado. Un tercer hombre, de complexión robusta y mirada gélida, nos bloqueaba el paso. No teníamos salida. Carlos Mejía estaba en problemas. La biblioteca ya no era segura. En el camino a su departamento, notó un auto negro estacionado frente a su edificio. No era un vehículo del vecindario. Sabía que estaban esperando que cometiera un error. No podía irse a casa. Así que hizo lo único que podía hacer. Sacó su teléfono y buscó un contacto en la lista. Un número que no había marcado en años. Samuel Gómez. Dudó solo un segundo antes de pulsar llamar. La señal tardó en conectar. Luego, una voz al otro lado. ¿Quién eres? La voz de Samuel sonó tensa, cautelosa. No me conoces, pero sé quién eres. Y sé lo que estás buscando. Carlos respiró hondo. Proyecto hecho. Silencio. Carlos continuó. Creo que tenemos un enemigo en común. En la oficina oscura de Manhattan, el hombre de cabello entrecano miraba el informe en la pantalla. Gómez y Brooks han sido localizados en Barcelona. Los agentes están en posición. La mujer de cabello recogido, aún de pie junto a él, cruzó los brazos. ¿Y qué hay de Mejía? Hemos rastreado su teléfono. Contactó a Gómez. Ella presionó los labios. Entonces, ya se han conectado. El hombre asintió. Y eso significa que debemos actuar antes de que puedan compartir información. La mujer deslizó un sobre la mesa. Hay un protocolo para esto. Él abrió el sobre. Dentro, había una única instrucción impresa en tinta roja. Eliminen a los tres. De inmediato. No queremos problemas, dije en voz baja, alzando las manos. El hombre robusto que nos bloqueaba en el callejón nos observó con una expresión neutra. Detrás de nosotros, los dos agentes de traje oscuro se acercaban lentamente. No tienen idea de en lo que se han metido, dijo el hombre. Su español tenía un acento colombiano marcado. Catherine no esperó. Si van a matarnos, háganlo rápido, espetó. Pero si realmente quieren saber cuánto sabemos, deberían pensarlo dos veces. El hombre robusto sonrió. No soy uno de ellos. Eso nos descolocó. Entonces, ¿quién eres? Pregunté. El hombre miró por encima de mi hombro, asegurándose de que los agentes aún no nos alcanzaban. Carlos Mejía. Me quedé helado. El periodista de Bogotá. El mismo que nos había contactado minutos antes. Catherine reaccionó primero. ¿Cómo nos encontraste? No fue difícil. Sabía que alguien más estaba siguiendo el rastro de Proyecto Hecho. Solo tuve que dejar que ustedes mismos se delataran. Los agentes se acercaban. Carlos sacó algo del bolsillo de su chaqueta, un sobre idéntico al que nosotros habíamos recibido en Madrid. Corran. Ahora, sin pensarlo, obedecimos. Carlos se giró hacia los agentes y sonrió con una confianza que me habría parecido absurda de no ser por lo que hizo después. ¿Buscaban esto?
Alzó el sobre. La distracción funcionó. Catherine y yo corrimos por otro callejón, sin mirar atrás. Mientras lo hacíamos, una cosa quedó clara. Ya no éramos solo dos personas persiguiendo un misterio. Ahora, éramos tres. Y eso lo cambiaba todo. Continuará.